Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el texto que tenemos en esta mañana para meditar. Y es un texto que tiene mucho contenido y es parte de es continuidad mejor del texto anterior que estuvimos estudiando. Recuerden que estamos estudiando el libro de Santiago bajo un eslogan, y es: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. ¿Sí se acuerdan? Santiago una y otra vez nos ha estado diciendo: ¿qué es lo que tú crees? Muestra. ¿Qué es lo que tú dices? Muéstralo. ¿Qué es lo que tú haces? Muéstralo. Pareciera que Santiago es un evidencialista de miedo, ¿sí? Es un expositor que quiere tener evidencia, porque es muy fácil para nosotros hablar. ¿Sí? Recuerden que a veces ha habido funcionarios que presentan títulos para aspirar a los cargos, pero cuando van a validar los títulos son falsos. Hay personas que en su hoja de vida ponen experiencia, pero cuando se va a validar esa experiencia, no tienen experiencia. Y hay cristianos que dicen ser cristianos, pero dice la Biblia, no lo son. ¿Cómo saber si usted es cristiano? Usted dice: yo soy cristiano. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo validamos esa afirmación de si somos o no somos cristianos? ¿Y qué tipo de cristianos somos? Santiago nos va a decir: si usted dice que es cristiano, demuéstrelo con sus obras. Ni siquiera con su conocimiento, ni siquiera con sus argumentos, ni siquiera con un testigo. Yo pudiera decir: mire, pregúntele al hermano que está a mi lado, que él da testimonio que yo soy cristiano. Ese testimonio no es válido. Alguien pudiera decir: no, si quieres yo le pregunto a mi tía, que ella sabe que yo todos los domingos me voy para la iglesia, o a mi primo, o a mi hermano, o al pastor. No es válido. ¿Cuál es el único testimonio válido? El que el Espíritu Santo da de nosotros y el que se ratifica con obras dignas de arrepentimiento. Incluso ni siquiera nuestras obras son válidas para testificar de la fe, porque muchas veces nuestras obras dicen lo contrario de lo que nosotros profesamos. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan de esa historia maravillosa? Iba un hombre de Jericó a Jerusalén y fue atacado por ladrones. Y en esa situación de estar ahí minusválido, casi a punto de morir, él está esperando quién lo atienda, quién lo auxilie, quién se detenga y le preste un poco de cuidado. ¿Recuerdan quién pasó primero? Un sacerdote, que pudiera ser un pastor o un anciano. ¿Y qué pasó con ese primer pastor o sacerdote que pasó y lo vio? Dijo: ay, pobrecito, qué triste, pero voy de afán para la iglesia. Llego tarde para mi servicio. Y no hizo nada. ¿Y recuerdan quién siguió después? Un levita, que pudiera ser un diácono, o un servidor, o un maestro de la iglesia. ¿Y qué dijo ese levita cuando lo vio? Uy, Dios mío, este camino sí está peligroso, ¿no? Atacan a la gente y casi los matan. Y siguió porque iba de afán. Y después, ¿quién vino de tercer lugar? Un samaritano que no era religioso, que no era servidor del templo y que era despreciado por los judíos. ¿Y qué hizo ese samaritano? Dice la Biblia: se detuvo, se bajó de su cabalgadura, fue y recogió a este hombre que estaba medio muerto, asumió el riesgo de que pudiera haber más ladrones que lo robaron a él o lo atacaron. ¿Qué más hizo con él? Lo curó, vendó sus heridas, lo subió sobre la cabalgadura, lo llevó al primer puesto de salud, lo dejó en un hospedaje y dijo: cubran con esto que yo les dejo, cubran la atención de él, y si falta algo cuando yo venga, lo pago. Y Jesús pregunta: ¿cuál de ellos tres fue el prójimo? El sacerdote, ¿cierto? O el levita. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. Yo puedo decir que soy cristiano, y yo puedo aceptarme ese comentario. Incluso otros lo pueden aceptar, pero ¿qué de mis obras? ¿Qué de mis acciones? ¿Qué cuando hay alguien en necesidad? ¿Qué hago? Cuando alguien cae, ¿qué hago? Cuando veo el peligro, la necesidad, ¿qué hago? Y Santiago nos va a decir todo eso.
pero nos ha dicho que nuestro mal testimonio es debido a que nuestro corazón está endurecido, debido a que nosotros vemos y conocemos pero no aplicamos, y debido a que tenemos motivos egoístas. Por eso en esta mañana nos va a hablar, pero Él da mayor gracia. Santiago de una u otra manera nos va a decir, todo el esfuerzo que usted y yo pongamos a la fe, y todo el esfuerzo o el interés que le pongamos a la vida cristiana, no suma, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, el samaritano ya estaría salvo. Sus obras fueron excelentes, tuvo misericordia. Yo le pregunto, ¿dice la Biblia que fue salvo? No, ¿por qué no fue salvo si tuvo buenas obras? Porque aunque obró bien, para la salvación se requiere de manera indispensable la gracia de Dios. Santiago nos está diciendo que hay hombres soberbios y hay hombres sencillos, que hay hombres religiosos y hombres más temerosos, que hay hombres justos y hay hombres sabios. Sin embargo, ¿para quiénes es la salvación? Para aquellos que disfrutan la gracia. El título de nuestra enseñanza hoy es ¿resiste, desiste o persiste? Y vamos a jugar un poco con esos términos que el texto nos provee en esta mañana. ¿Resiste, desiste o persiste? Vamos a ver 3 acciones interesantes en este texto, y esas 3 acciones nos van a mostrar lo que debemos hacer, lo correcto que se debe hacer. Lo primero que el texto dice es, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Entonces vamos a encontrar 3 tipos de personas aquí en este texto. El primer tipo de personas son las personas soberbias, los altivos, los que se creen capaz de todas las cosas y los que no se doblegan por nada. De esos nosotros conocemos algunos, no somos nosotros así, ¿cierto? Pero sí conocemos a alguno que dice, yo no me dejo. ¿Han escuchado a alguien que diga así? Yo no me dejo, sobre mi cadáver. ¿Sí? A mí no me la va a ganar, yo no me dejo y yo soy así, me defiendo y conmigo no se vaya a meter porque me va a conocer. Esa es una persona soberbia. Hoy en día la sociedad no lo llama soberbio, ¿sabe cómo lo llaman? Determinado. Es una persona resuelta y determinada. Cuando uno le dice es que usted es muy determinado, lo que le están diciendo es que usted es muy decidido. Y esa decisión, la Biblia la llama en muchos lugares soberbia, altivez, creerse mayor que otros y creerse más alto y pensar que no podemos ser doblegados por nada. ¿Qué sucede con aquellos que son soberbios? La soberbia es un asunto del corazón. Aquí nos vemos todos muy cómodos y muy tranquilos, pero nadie puede ver la soberbia que hay en el corazón del otro. Sin embargo, posiblemente muchos de nosotros, si no todos, tenemos mucha soberbia en nuestro corazón. Tenemos mucha altivez, pensamos que somos mejores, pensamos que merecemos más, pensamos que tenemos derechos y no nos humillamos ante nada. Incluso uno dice, yo no me dejo, no importa las consecuencias. Yo voy hasta las últimas consecuencias. ¿Sí han escuchado eso? Esa es la característica de una persona soberbia. Y la soberbia, la altivez, el orgullo, son parte de los pecados principales o iniciales con los cuales se desarrolla la historia de la salvación. ¿Recuerdan por qué Satanás, antes de ser Satanás, siendo un ángel de luz, fue echado del cielo? ¿Recuerdan qué fue lo que se halló en él? Maldad. ¿Y qué tipo de maldad? Dice que él dijo, haré un trono, un lugar más alto que el de Dios, y si no logro por lo menos ser superior a Dios, seré igual. Y cuando uno quiere tener la casa más alta que la del otro, ¿eso cómo se llama? O cuando uno quiere estar por encima del otro, ¿cómo se llama? La soberbia, la Biblia la representa como estar encima, como querer estar siempre encima, como estar muy elevado. La Biblia representa la soberbia como una montaña alta. ¿Recuerdan que en varios lugares los profetas dicen que Dios allana las montañas o baja las montañas, diciendo como los voy a aplanar o a bajar para que ustedes no sean soberbios? La Biblia da muchísimos ejemplos de soberbia. Otro ejemplo de soberbia en la Biblia está en Génesis 3. Dios le dice a Adán y Eva, no coman, y ellos ¿qué dijeron?
vamos a tomar una segunda opinión. Y eso es soberbia. Esa sería una soberbia pasiva, pero muchos de nosotros somos soberbios pasivos. A uno le dicen, haga esto, y uno dice, ok, muy bien, yo lo hago. Y cuando vienen a pedir cuenta, dice, ay, yo pensé que era mejor hacer esto otro, perdóneme. Esa soberbia, ¿cómo se llama? Pasiva. Adán y Eva no dijeron, vamos a desobedecer a Dios, Dios nos ha engañado. Simplemente dijeron, vamos a pedir una segunda opinión. Y vamos a tener muchos casos de soberbia en la Biblia. El soberbio tiene una característica. El problema no es solo la soberbia propia, sino que el soberbio se cree con la autoridad de resistir a Dios. Es decir, de enfrentarse con Dios, de desafiar a Dios y de hacerle preguntas a Dios. La semana pasada había una hermana que me decía, pastor, estoy peleando con Dios. Estoy en una guerra con Dios y no quiero ni leer ni orar, solo estoy peleando con Dios. ¿Cómo se llama eso? La Biblia dice, ¿podremos pelear con Dios y ganar? ¿Podremos enfrentarnos a Dios y salir adelante? ¿Podremos sentar a Dios y pedirle cuentas? Recuerdan que Job en una oportunidad dijo, ¿dónde está la dirección para ir a buscar la oficina de Dios? Si yo supiera la dirección del trono de Dios, yo allá iría y le tocaría la puerta y no me voy hasta que no me resuelva mis preguntas. Job dijo muchas veces, ¿quién sabe dónde está el Creador? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el GPS, la dirección, el medio de transporte para llegar a Él? Yo iría, pero no iría a humillarme, sino iría a hacerle preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas le iba a hacer Job? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me llegaron enfermedades? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué todos se burlan de mí? Es decir, Job estaba pensando en sí mismo y no en la gloria de Dios y actuó con mucha soberbia. ¿Recuerdan otro hombre soberbio en la Biblia? Hay muchos. Naamán. Naamán era un siervo, un militar del ejército sirio, y Naamán era un hombre muy soberbio. Por soberbia tan alta que tenía contra Dios, Dios le trajo como enfermedad la lepra. Y la lepra era una de las enfermedades más vergonzosas y humillantes que existía en la antigüedad. Una enfermedad muy difícil, muy vergonzosa. Y Naamán tenía muchísima soberbia. Pero dice la Biblia que Dios en su infinita bondad, a través de una redada que hicieron en el pueblo judío o hebreo, llevaron una jovencita cautiva. Y esa jovencita cautiva era empleada doméstica de la mujer de Naamán. ¿Sí fue así? O del rey. Y esta jovencita le dijo a la señora de Naamán, si mi siervo fuera y hablara con el profeta de Dios, Dios lo sanaría. Fue una misionera. Y esta mujer le dijo a Naamán, y Naamán se fue y buscó al profeta Eliseo. Cuando fue donde el profeta Eliseo, Eliseo no salió a recibirlo, ¿recuerdan? Que él esperaba que como era un príncipe, era el ministro de defensa sirio, era el ministro de guerra, pues Eliseo iba a salir y le iba a hacer antesala. Y Eliseo dijo, ¿quién vino? Le dijeron, Naamán el sirio. Ah, bueno, dígale que qué necesita. No, que él necesita hablar con usted y lo quiere ver, vino desde lejos, desde Siria. ¿Y qué dijo Eliseo? Pues que me mande la razón, yo no voy a salir. Y Naamán se puso furioso, porque dijo, ¿cómo así que yo soy una gran personalidad? Vengo a pedir su servicio y él no sale a recibirlo. Entonces le mandaron razón, que es que viene porque le dijeron que viniera a orar por él. ¿Y qué le mandó a decir Eliseo? ¿Recuerdan? Vaya y se bañe en el río Jordán. Imagínense esa receta. El río Jordán era uno de los ríos más contaminados en ese momento. ¿Y qué dijo Naamán? Bueno, ya voy a obedecer. Dice la Biblia que Naamán se puso furioso y dijo, pero en mi tierra hay mejores ríos, más limpios y cristalinos. Cruzar yo todo el Mediterráneo y la Mesopotamia, perdón, para ir a bañarme a un río sucio, mejor me hubiera bañado en mi casa. ¿Eso cómo se llama? Soberbia. Era difícil para él bañarse en un río. Si usted le dice, mire, la receta para su enfermedad es vaya y báñese, pues vaya y se bañe. Sencillo. Sería peor que le dijeran, venda su casa y con todo ese dinero pague algo. No tenía ningún costo, solamente obedecer. Pero Naamán resistía y resistía y resistía la voz de Dios. Hasta que al fin uno de los siervos le dijo, bueno,
Pero ¿qué le está pidiendo el profeta? ¿Algo difícil o algo fácil? No, me está mandando que me bañe en el río. Bueno, ¿y por qué no obedece? Tuvo más sensatez el siervo, y Naamán fue y se bañó 7 veces, y ¿recuerdan qué sucedió? Un milagro. ¿Qué estaba haciendo Naamán todo el tiempo con la voz de Dios? Resistiendo. Resistiendo. Y cuando uno resiste, lo que está diciendo es: yo tengo la razón y yo no voy a ceder. Una de las características, como llaman a los jóvenes hoy en día, son los jóvenes que resisten, ¿sí? O los jóvenes resistentes. Y uno de los eslogans, ¿cierto?, de la juventud es: resiste, resiste, resiste. Pero ¿saben qué dice la Biblia? ¿Qué Dios hace con los que resisten? Los resiste. O sea, tú me vas a resistir, dice Dios. Bueno, yo también resisto. Y eso es lo que nos está diciendo acá en el texto, porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, ¿cómo Dios resiste a los soberbios? ¿Qué hace Dios para resistirlos? ¿Los deja salir con la suya? ¿Los deja que ellos sean beligerantes? ¿Qué hace Dios con un soberbio? ¿Se acuerdan qué hizo con Nabucodonosor? ¿Recuerdan quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey famosísimo de Babilonia, un rey muy poderoso, un rey muy cruel, tirano del imperio babilónico, pero Nabucodonosor se llenó de soberbia, y Nabucodonosor dijo: es que no hay nadie en esta tierra como yo. ¿Qué haría yo sin mí? Yo soy poderoso, tengo dominio, soy el rey y el emperador más poderoso, todos tienen que doblegarse ante mí. Y recuerdan que mandó a hacer una estatua, y ¿qué ordenó con esa estatua? Que todos se arrodillasen y adorasen esa estatua. ¿Y recuerdan qué hizo Dios con Nabucodonosor? ¿Sí recuerdan? Léanse la historia en el libro de Daniel. Dice que lo puso como una bestia salvaje, que le salieron uñas y cascos, que le salió pelo y le creció el pelo, y andaba abandonado como si fuera un animal salvaje, después de ser el gran emperador. ¿Quién humilló a Nabucodonosor? ¿Por qué Dios lo humilló? Porque Nabucodonosor era soberbio. ¿Qué hizo Dios con Lucero o Luzbel estando en el cielo? Lo arrojó y lo entregó a condenación eterna. ¿Qué hizo Dios con el hombre cuando pecó? Lo sacó del Edén. ¿Qué hizo Dios con los de la torre de Babel, que estaban construyendo una torre para ser igual o superior a Dios? Los confundió y los avergonzó y los humilló. ¿Qué hizo Dios con los que estaban en la época de Noé, que se rebelaron contra Dios y contra Noé y despreciaron el mensaje de salvación? Un diluvio y los arrasó a todos. Es decir, ¿qué final tienen los soberbios? ¿Qué logran los soberbios? No logran nada. Incluso Jacob, cuando se enfrentó con el ángel, ¿recuerda que quedó lisiado de la cadera toda la vida? Lisiado de la cadera toda la vida, como una señal. Cada vez que Jacob daba un paso, ¿qué tenía que recordar? Yo me enfrenté a Dios, pretendí ganarle, pero Dios me ganó. Dios resiste a la soberbia, y la forma como Dios resiste a los soberbios es dándoles justicia, y esa justicia les lleva a condenación. Entonces, amados hermanos, siempre que escuchemos que alguien es soberbio, lo mejor es decirle: no te creas tan grande, agacha la cabeza, humíllate, no pretendas ser más grande y más poderoso y defenderte por tus propios medios, porque vas a fracasar y vas a tener un final terrible, como todos los ejemplos que hemos visto. Dios resiste a los soberbios, y los resiste al punto de llevarlos a condenación. ¿Cómo les parece, amados hermanos? ¿Vale la pena ser soberbio? ¿Cuántos de ustedes son soberbios? Somos soberbios. Ese es el primer ejemplo que tenemos, porque Él resiste a los soberbios. Pero si ustedes notan, dice la Biblia en este texto: pero Él da mayor gracia. Y si ustedes notan, el comienzo del texto y el final del texto usa el mismo término. ¿Cuál es el término que se repite? Él da mayor gracia, y luego dice: da gracia a los humildes. Hay una acción o un sustantivo mejor que Dios manifiesta o que Dios revela a sus hijos o a su pueblo para mostrarles su bondad.
Y ese sustantivo es la gracia, la gracia. Pero Él da mayor gracia. ¿A quiénes? ¿A los soberbios? ¿A los que lo resisten? Bueno, pudiéramos decir que sí también. Pero a aquellos que siendo soberbios, Dios tiene un plan para ellos. Porque recuerden que todos somos soberbios. Todos somos soberbios. Ya dimos el ejemplo de Adán y Eva. No pudiéramos decir que Eva era soberbia y Adán no, o que uno de los dos era mejor que otro. La Biblia no registra eso. Los dos pecaron contra Dios porque pusieron en tela de juicio el mandato, se rebelaron contra el Señor y le ofendieron. No se humillaron, sino que pervirtieron o profanaron la voz de Dios. Pero luego en el texto dice, pero Él da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes si estamos diciendo que todos somos soberbios? ¿Qué dice Romanos 1, 2 y 3? ¿Recuerdan? ¿Cuántos buenos hay en la tierra? Aún uno, porque si hubiera uno, ese soy yo. Así pensaríamos, ¿cierto? Si hubiera uno solo justo, pues ese soy yo. Y cada uno de ustedes diría lo mismo. Si hubiera uno bueno, serían ustedes. Dice la Biblia, no hay ni siquiera uno bueno. Todos se pervirtieron, se llenaron de soberbia, se llenaron de altivez, se llenaron de engaño. Dios da gracia a los humildes. ¿Cómo poder entender eso? Que siendo soberbios, Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios da gracia, no está diciendo que Dios da gracia al humilde por ser humilde, porque no hay ninguno que sea humilde por sí mismo. Y la humildad que nosotros profesamos es una humildad falsa. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando uno dice es que yo soy humilde, pero ¿qué es la humildad de uno? Que uno no se puede comprar unos tenis finos. Entonces uno es humilde porque no tiene para tenis finos. O es humilde porque uno habla pasito. O es humilde porque vive en estrato 1. Pero ¿eso es humildad? La humildad no tiene nada que ver con posición sociocultural. La humildad no tiene que ver con cosas o con cultura. La humildad tiene que ver con un asunto del corazón. Cuando dice Dios da gracia, ¿a quiénes da gracia? ¿Para quiénes es la gracia? ¿Para los soberbios o para los humildes? Pero no hay ninguno humilde. Entonces, ¿para quiénes es la gracia? Para que aquellos que siendo soberbios, estando destituidos de la gloria de Dios, Dios los llama a través del llamamiento irresistible, a través del poder del Evangelio, les extiende el mensaje de la gracia y los doblega para que ellos se rindan a la voz del Señor. ¿Me hago entender? Los que terminan siendo llamados aquí humildes no eran humildes, eran salvajes, eran altivos. ¿O cómo eran ustedes antes de conocer al Señor? Cuando alguien los invitaba a orar, ¿qué decían? O cuando alguien les hablaba de Dios, ¿qué decían? Esa es mi vida, es mi problema, no se meta conmigo. Si alguien le dice, pero no tome tanto, dice, no es con su plata, es con la mía. Yo hago con lo mío lo que quiero, y así somos. Así respondemos de bonito, porque somos altivos. Cuando dice que Él da gracia, la gracia es la forma o el medio o el regalo o la provisión que Dios da para tornar unos altivos en humildes. Recordemos el ejemplo de Saulo de Tarso que se mencionó hoy en la escuela dominical. Dice la Biblia que Saulo de Tarso resistía. Él fue uno de los primeros en usar el eslogan resiste, resiste. Perseguía a los cristianos, tomaba cartas y ocasión para matarlos, los encontraba en las sinagogas y iba y los apresaba y los torturaba. Y Saulo pensaba que hacía bien, era soberbio. Dice la Biblia que un día yendo para Damasco, un resplandor de luz del cielo vino sobre él y él escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan? Es decir, ¿quién era Saulo? Un resistente, un hombre que se oponía a la voz de Dios, que perseguía a los cristianos y que pensaba que obraba bien. ¿Era Saulo de Tarso un hombre humilde? Saulo de Tarso era un hombre muy altivo. Tenía muchas cualidades y muchas razones que le ayudaban para él ser altivo y soberbio. Era ciudadano romano, siendo judío.
tenía doble ciudadanía, tenía pasaporte internacional de uno de los mejores pasaportes del mundo en ese momento. Era políglota, era fariseo de fariseos y era maestro de la ley, instruido con el mejor maestro de la época, en una de las 3 universidades que existían en el mundo. Imagínense, en 3 universidades Saulo estuvo en una, y tenía de las 3 universidades el mejor maestro, que era Gamaliel. Sacaba pecho. ¿Qué decía Saulo de Tarso? ¿Ustedes no saben con quién hablan? Yo soy Saulo. Yo estuve a los pies de Gamaliel. Pero Saulo perseguía a la iglesia. Es decir, Saulo era enemigo de Dios, enemigo de los cristianos, y Pablo califica para positivo para soberbio. Saulo era positivo para soberbio. Perseguía a los cristianos sin piedad. Le tenían miedo a los cristianos. Cuando sabían que venía con su cabalgadura, se escondían porque le tenían terror, porque mataba y perseguía cruelmente a los cristianos. Pero cuando se encontró con el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, no pelees conmigo. Si tú sigues peleando conmigo, vas a perder. Y esa es una buena enseñanza para todos los que a veces tomamos la actitud de pelear con el Señor, diciendo hasta que Él no me resuelva y no me responda, yo no sigo. ¿Se acuerdan qué dijo Elías? Me quedo aquí, no voy a comer más, huelga de hambre y no voy a hacer más. Aquí me estoy, aquí me quedo y no sigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate y come porque largo camino te resta. ¿Recuerdan qué hizo Jeremías, un profeta también de Dios? No predicaré más en su nombre. No volveré a la iglesia. No diezmaré. ¿Y qué pasará? Pues que pase lo que pase, pero no lo haré. Pero el texto dice, no obstante, había en mi interior un fuego interno, intenté resistirlo, pero no pude. ¿Cuántas veces entramos en huelga de hambre con el Señor? ¿Han tenido peleas con Dios? Muchos intentamos pelear con Dios, diciéndole, Señor, respóndame, explíqueme, dame razones de por qué me permite esto o me pone esto, pero el Señor dice, bástate mi gracia. Saulo de Tarso enfrentó al Señor hasta cuando él ya no pudo más, y cuando no pudo más y cayó al piso, lo único que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y recuerdan qué le dijo el Señor? Te es necesario padecer por mi nombre, y como has hecho tanto mal a mi pueblo, ahora no te preocupes porque vas a cosechar lo que has sembrado y vas a sufrir por causa de mi nombre. Pero te necesito como un siervo mío y te voy a enseñar lo que significa sufrir por la causa del reino de los cielos. Saulo de Tarso, siendo soberbio, el Señor le puso su gracia y a través de su gracia lo constituyó un hombre humilde. Lo que hizo Saulo de Tarso en ese episodio de Hechos 9 fue desistir. ¿De qué desistió? De su soberbia. No desistió por voluntad propia. No desistió porque llegó a la razón y al entendimiento de que estaba obrando mal. Desistió porque Dios lo enfrentó y lo puso contra la pared. Y Dios le dijo, o me sirves o me sirves. Y cuando el Señor dice eso, ¿qué decimos? Lo que tú digas, Señor, porque no tenemos otra salida. Muchas veces Dios nos pone contra la espada y la pared. ¿Y cómo nos pone? A través de circunstancias, de pruebas, a través de adversidades. Muchas veces Dios nos va cerrando el paso, y nos va cerrando el paso a tal punto que no tenemos otra salida sino decir, Señor, te serviré. Iré donde tú me digas, pero no lo hacemos por voluntad propia, sino porque siendo resistentes Dios nos hizo desistir con dolor y por la fuerza. Gracias a Dios por eso. ¿Qué tal donde Dios nos hubiera dicho, bueno, mijito, yo quiero que tú me sirvas, ¿cuándo quieres? ¿Qué le diríamos nosotros? Señor, un día de estos, no te preocupes, con mucho gusto, déjame, yo lo pienso y te aviso. Si han visto personas que uno les dice, ¿cuándo hacemos esto? Y dicen, yo lo pienso y te aviso. ¿Y cuánto estamos esperando? ¿Cuánto tiempo esperando que nos avise? Nos quedamos esperando. Si nosotros, Dios nos tratara así, como nosotros esperamos que nos trate, porque decimos que Dios es un caballero muy educado, entonces Él dice, ¿me quieres servir? Ok, piénsalo, me dices y luego hablamos.
No, el Señor dice, sígueme, y el que mire atrás no es apto para el reino de los cielos. ¿Me sigues con todo o si no, no me sigas? Tome la cruz y sígueme. Saulo de Tarso, siendo tan soberbio, fue humillado por el Señor. Y a ese episodio de Hechos 9 es lo que se conoce en la doctrina como la gracia irresistible. ¿Por qué irresistible? Porque Saulo de Tarso había evadido y se había escabullido muchas veces de hacer la voluntad de Dios. Saulo de Tarso conocía la ley, era fariseo selecto, conocía las normas morales del pueblo de Dios, era un judío celoso, pero celoso no del honor de Dios y de la gracia de Dios, sino celoso de sus propias obras. ¿Por qué Saulo de Tarso no se había humillado si había estudiado en las mejores manos y en las mejores aulas que era de Gamaliel? ¿Por qué no se había humillado? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por falta de evidencia? ¿Por falta de oportunidades? El soberbio no le faltan oportunidades para humillarse. Él siempre es soberbio porque su corazón es altivo. ¿Qué fue lo único que hizo que Saulo de Tarso se rindiera? Que Dios lo puso contra la pared y le dijo, Saulo, es hoy y no tienes otra escapatoria. O lo haces o lo haces. Y Saulo de Tarso se rindió al Señor. Fue un gran predicador, muy conocido, pero sufrió muchísimo. ¿Por qué sufrió? Porque él tenía que cosechar parte del sufrimiento que había causado a muchos. Pero lo que pasa allí en ese caso es que Saulo, siendo resistente a la voz de Dios, la gracia de Dios pudo más sobre él. Y eso es lo que nos dice el texto. Pero él da mayor gracia. ¿A quiénes? Es decir, a mayor soberbia para los elegidos, mayor gracia de Dios para contrarrestar y hacer que esos hombres soberbios desistan. Lo que nos muestra el texto de Hechos 9 y 10 es que Saulo desistió de su soberbia, no por voluntad propia, le tocaba, no había otra opción. Y el caso de Hechos de Génesis 32, donde está el relato de Jacob, cuando peleó con el ángel, ¿por qué Jacob dejó de pelear con Dios? Jacob llevaba unos 40 años peleando con Dios. ¿Recuerdan que peleó desde el vientre de la madre? ¿Recuerdan que peleó al nacer? ¿Recuerdan que peleó por la primogenitura y se la robó a su hermano? ¿Recuerdan que peleó por la bendición y se la ganó? ¿Recuerdan que peleó por los ganados de su suegro y se enriqueció? Cuando se le enfrenta a un ángel que dijo, venga acá que yo tengo esa experiencia. ¿Sí? Esto es pan comido. Yo le he ganado a muchos y usted no me va a quedar grande. Pero se estaba enfrentando con un ángel de Dios o con un mensajero de Dios y no pudo. ¿Recuerdan? Y Dios le puso una marca para que él recordara que tenía que desistir. No más pelea con Dios. Bájale, humíllate. Es suficiente, ya tienes heridas, ya tienes consecuencias, ya tienes fracasos, tienes enemigos. ¿Por qué sigues peleando con Dios? Y eso es lo que está diciendo acá. ¿Cómo hace un corazón rebelde para humillarse? ¿Cuál es la fórmula para la humillación? No hay fórmula. ¿Cuál es el único medio para que un soberbio se humille, se agache y se serene y se tranquilice? La gracia de Dios. Por eso dice, pero Él da mayor gracia. Es decir, es a través de Él, es por medio de Él. Es por su regalo, por su obra preciosa que usted se humilla. De otra manera no, a uno le pueden dar muchos consejos. Por ejemplo, el que es peleador. Uno le dice, no pelee, hombre, no pelee, tiene mal fin. Pero ¿qué pasa? Dice, bueno, listo, ok, gracias, muy amable. ¿Con quién? ¿Sí? ¿Con quién peleo? La única forma de que un soberbio desista es que la gracia lo alcance. Y Saulo es un ejemplo maravilloso de gracia. Y Elías es un ejemplo maravilloso. Elías dijo, no predicaré más, y Dios le dice, te levantas y predicas. Y tuvo que predicar. Jeremías dijo, no predico más, y Dios le dijo, Jeremías, tienes que seguir, y tuvo que seguir. Y así sucesivamente, muchos de nosotros hemos dicho algún día, ya no puedo más. Y no lo hemos dicho con humildad, lo hemos dicho por rabia, por sentirnos fracasados, por sentirnos heridos, por sentirnos cargados, pero Dios que nos ha dicho, bástate mi gracia. Pero Él da mayor gracia.
Entonces, amados hermanos, ¿para quiénes es la gracia? ¿Para todos los soberbios? Para aquellos soberbios que Dios tiene un plan especial y que tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo y que Él se da a conocer a través de Jesucristo. Para ese tipo de soberbios, Dios tiene misericordia y les da gracia. Cuando uno mira la lista de los apóstoles, uno dice, qué grupo tan maravilloso. Pero, amados hermanos, ¿quiénes eran soberbios de ese grupo? Recuerde que había unos que tenían un sobrenombre que se llamaban los hijos del trueno. Imagínense, los hijos del trueno. Eran los explosivos, los que no se aguantaban nada, eran los fosforitos, eran los de mecha corta. ¿Cómo era Pedro? Intemperante, altivo, impertinente, inoportuno. ¿Cómo era Judas? Bueno, ni hablemos de Judas. ¿Cómo era Mateo? Era un hombre también beligerante. ¿Cómo era Simón el cananista? ¿Recuerdan que era de un grupo subversivo? O sea, el grupo que Jesús tuvo no fue un grupo fácil. Era un grupo de hombres y mujeres, difíciles, que todo ese grupo que seguían a Jesús con todas las mujeres que acompañaban, tenía grandes inconsistencias. ¿Recuerdan que Jesús los dejaba un rato y cuando llegaba los encontraba peleando? Y uno esperaría que estuvieran orando, estudiando la confesión de fe de Westminster, preparando el versículo de memoria. Pero Jesús los dejaba un rato y cuando llegaban estaban peleando. ¿Y cuáles eran las peleas? ¿Quién hace el aseo? ¿Quién organiza la iglesia? ¿Quién hace el café? ¿Cuál era la discusión? ¿Quién de todos es el más grande? Porque yo creo que soy el mayor. ¿Y qué decía Pedro? No se olviden que yo soy el mejor. ¿Y qué decía Pedro, Jacobo y Juan? Y nosotros nos van a dejar por fuera. Olvídese. Todos soberbios. Solo desistimos, amados hermanos, cuando el Señor nos pone en cintura. Y eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, yo un día llegué a la conclusión de que mi vida estaba mal y decidí cambiar. Todos los que tenemos que decir es, yo no quería cambiar. Yo estaba cómodo como iba, pero Dios me cerró todas las puertas. Me quedé sin trabajo, me quedé sin salud, mi hogar se estaba acabando, estaba lleno de deudas, no sabía qué hacer, estaba a punto de quitarme la vida y alguien me dijo, vaya a la iglesia. Y yo fui por no desagradarlo y aquí estoy. Yo nunca pensé estar en la iglesia. ¿O alguno de ustedes soñaba con estar en la iglesia? ¿Quién de ustedes decía, ¿cuándo me invitarán a una iglesia cristiana? ¿Quién me invitará a un culto para yo ir? Que es que yo no quiero ir sin ser invitado. Nadie, ¿cierto? Todos decíamos, yo por ahí no voy, ¿qué le pasa? Mucho desperdicio irme para la iglesia. Hay mucho para disfrutar. Pero Dios un día nos cerró todas las puertas, nos puso como en un embudo y nosotros dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Todo se acaba, todo se cierra y la única opción que nos queda es mirar arriba. Y el Señor tuvo mayor gracia y a esos soberbios les hizo desistir de su soberbia para que la gracia obrase y como resultado tenemos la humildad. Pero Dios da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una vez la gracia de Dios obra en el corazón de un elegido, comienza el proceso de la humillación. ¿Les gusta esa palabra? Humillación. Es una palabra muy bonita. A nosotros nos gusta exaltación, nos gusta luces, cámara y acción, casa, carro y beca. A nosotros nos gusta ser exaltados, pero una vez Dios nos llama al arrepentimiento, comienza el proceso de la humillación. ¿Y cómo nos humilla el Señor? Que dice, este no solo tiene soberbia, también es mentiroso, entonces tome para que lleve. Este también es falso, entonces tome para que lleve. Y este también es creído, y comienza a humillarnos, a bajarnos, a bajarnos, a bajarnos, hasta que decimos, Señor, ya, por favor. No más, y el Señor, ¿qué dice? Todavía falta más. Todavía falta más, porque el que no sea manso y humilde no heredará el reino de los cielos. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta semana me decía un hermano, pastor, yo ya soy un beato.
Si existieran beatos en la iglesia presbiteriana, yo soy el primero. Es decir, él ya logró su mayor punto de humillación y de santificación para que lo beatifiquemos. ¿Qué tal si lo beatificamos? Ninguno en esta tierra logra su mayor grado de humillación, porque Dios siempre tendrá que decirnos, una cosa te falta. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso? Los alabo por ser juiciosos, por conocer la doctrina, por ser diligentes, por ser esforzados, pero una cosa te falta, una pequeña cosa te falta. ¿Has dejado? Y al joven rico, ¿recuerdan que le faltaba una pequeña cosa? Vender todo y dejar de confiar en la riqueza. ¿Qué te falta a ti todavía? Cuando tú piensas que estás listo, que ya estás listo en humillación, en humildad, en carácter, surge otra cosa, ¿cierto? Surge otra maleza, como en el campo cuando uno limpia el cultivo y uno dice, ya quedó listo para la siembra, y cuando vuelve encuentra una maleza. O cuando uno limpia algo, ¿cierto? ¿Sí se han dado cuenta? Uno limpia la casa y dice, ya quedó la casa lista, ya voy a descansar. Y va uno a guardar el trapo de la limpieza y uno dice, mire, ese vidrio está mal, ese pasamano no lo limpiamos. Así pasa con nuestra vida. Cuando pensamos que estamos listos, el Señor dice, todavía falta. Amados hermanos, ese proceso de la humillación es un proceso tan doloroso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Podrá luego el barro decirle a su hacedor, no hagas conmigo lo que tú quieres? ¿Y qué le dice el alfarero? Yo soy tu maestro, yo soy tu artesano, si quieres te quiebro y te vuelvo a hacer de nuevo. Cuantas veces yo necesite, esa es mi necesidad y mi problema. ¿Recuerdan cómo era Jonás? Un profeta que nos representa genialmente. Ve a Nínive a predicar y él se fue a Tarsis. Ve y predica y él se fue de vacaciones. Dígales que se arrepientan y él dijo, no, porque si yo les predico, tú les perdonas. Y como yo ya sé cómo tú actúas, mejor me voy de vacaciones. Y luego el Señor le dice, y se enoja mucho por lo que yo hice, sí y punto. ¿Qué? ¿Problema? Y Jonás pensaba que estaba listo. Jonás tenía muy buena doctrina. Conocía la doctrina propia de Dios perfectamente. Conocía la historia. Era un profeta hebreo que va ahora como un mensajero internacional a predicar en Nínive. Pero ¿qué le faltaba a Jonás? ¿Le faltaba algún trabajito, limarlo un poquito? Seguía siendo soberbio. Y le dice el Señor, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Recuerdan ese texto? Y dice, sí, ¿y qué? ¿Problema de? Ese es mi problema, no me moleste. Pero Dios tiene que seguirnos molestando. Y Dios tiene que seguirnos inquietando, porque el propósito de Dios es limpiarnos. Dice la Biblia, si la vasija no se limpia, no es apta para el servicio. Por eso Él da mayor gracia. A los soberbios los resiste, porque son vasos de ira, los condena. ¿Qué hace con los elegidos? Lo hace que ellos desistan de su pretensión, de su soberbia y de su altivez. ¿Y qué hace con los salvos? Una vez son salvos o son incluidos en el reino. Persevera en ellos. Tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de perseverancia, de hombres y mujeres que perseveraron, pero dice la Biblia, no perseveraron ellos, sino la gracia de Dios en ellos. Moisés perseveró, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que Moisés dijo, Señor, si este es el pueblo que tú me diste, mejor mátame? Y Moisés en una oportunidad le dijo, Señor, me da lástima de ese pueblo que tú tienes. Qué pesar ese pueblo. Y le dice el Señor, y ese es el pueblo que tú vas a llevar a la tierra prometida. Ese no es problema tuyo, el problema tuyo es perseverar hasta que yo decida lo contrario. Cuando los discípulos, el Señor les dijo, yo voy a morir, dijeron, qué pesar que tú mueras. Y el Señor dijo, ese es el propósito. Cuando ellos pidieron lugares de privilegio, el Señor les dijo, efectivamente van a tener no lugares de privilegio, pero sí sufrimientos similares. Tendréis que padecer por causa de mi nombre. Humillación. El camino de la humillación es el camino de la bajada. ¿Y quién quiere bajar? ¿Todos queremos
subir. Todos queremos una escalera subiendo. Incluso se llama la escalera del éxito, ¿cierto? El ascenso. Si el progreso siempre se grafica hacia arriba, pero en el Evangelio el progreso siempre es hacia abajo. ¿Sabían eso? En el Evangelio el progreso es bajando, no subiendo. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, el que quiera ser más grande entre ustedes, agáchese más? El que quiera ser más alto, bájese. El que quiera lugares de más privilegio, ríndase, póstrese. ¿Sabían eso? Para el mundo el progreso es, para el Evangelio el progreso es, humíllate. Y Él da gracia a los humildes. ¿Qué significa que Dios da gracia a los humildes? Que aquellos en los cuales Él comenzó a hacer su obra, y aquellos a quienes Él está humillando todo el tiempo, les va a dar la fortaleza para que persistan hasta el día final. Pablo, después Saulo, o antes Saulo, le dijo, Señor, quítame este aguijón porque no lo soporto. No sabemos cuál era el aguijón que él tenía, pero la Biblia nos da a entender que era una prueba muy exigente, muy dolorosa. No lo sabemos cuán humillante era, pero 3 veces le oró al Señor. ¿Y el Señor qué le dijo? Suficiente con que te ame, suficiente con que te perdone. O sea, ¿no te parece suficiente con que ya seas escrito en el libro de la vida? Soporta, aguanta, espera, ten paciencia y confía en mí. Ese es el Evangelio. Cuando la Biblia dice Dios da gracia a los humildes, no está diciendo que ninguno de nosotros seamos humildes. Dios nos tiene que humillar. Y para humillarnos nos causa mucho dolor. Y muchos de nosotros salimos corriendo cuando Él nos comienza a humillar. Pero cuando nos vamos corriendo, ¿qué dice el Señor? Venga que es contigo. ¿Sí? Con cuerdas de amor o con lazos de amor o látigos de amor, nos trae y nos dice, es contigo, ya comencé la obra, la voy a perfeccionar, no te me vas a escapar. Porque muchas veces decimos, no más, hasta aquí, no puedo, no resisto, y el Señor dice, es que no eres tú, soy yo en ti, y te voy a sostener y te voy a llevar hasta el final. Cuando uno lee los relatos de Apocalipsis, de una multitud vestida de ropas blancas y cantando en la gloria celestial, ¿recuerdan qué dice sobre ellos? ¿Estos quiénes son? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Estos quiénes son y de dónde han salido? ¿Recuerdan cuál es la respuesta? Estos fueron los que fueron perseguidos, los que estaban sucios y fueron lavados y su ropa fueron emblanquecidas. Estos fueron los que eran soberbios, pero el Cordero con su sangre los perdonó y los humilló hasta el final y los trajo hasta acá. Si no fuera así, amados hermanos, no habría ni un salvo. Si Dios dijera, bueno, ¿cuándo es que me vas a servir? ¿Sería que alguno de nosotros serviría? Si Dios dijera, bueno, ¿cuándo es que vas a santificarte? ¿Será que alguno se santifica por voluntad propia? No, lo hacemos porque Él da mayor gracia. Ahora, ¿por qué dice mayor gracia? Porque la gracia siempre va a superar la maldad nuestra. Tenemos mucho pecado, mucha soberbia, pero la gracia siempre será mayor, que logra doblegar. ¿Sí? Es la idea de un hijo rebelde, que cuando el hijo es rebelde y se quiere salir con la suya, siempre un padre, una madre que son temerosos de Dios logran decirle, olvídese. O sea, tú quieres hacer esto, no lo vas a lograr. El Señor dice, te vas a salir de mi mano, no lo vas a lograr, porque yo soy mayor que tú y logro mi propósito. Cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, que nos gusta tanto ese texto, ¿cierto? Uno piensa que es tan vencedor que llega a la cima, pues lo que dice es que Dios nos doblega y nos tiene bajo su cuidado para que no nos salgamos de él. Y cuando el texto que vamos a memorizar que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, nosotros enseguida ¿qué pensamos? Uy, la cuota del carro, el crédito, la deuda que tengo, Dios me va a suplir todo. ¿Saben en qué contexto está ese texto? Dios va a suplir lo que falte para que nosotros logremos el propósito de Dios. ¿Qué va a suplir? Si me falta humildad, ¿qué va a suplir? Humildad. Si me falta paciencia, ¿qué va a suplir? Paciencia. Si me falta perseverancia, ¿qué va a suplir? Él va a suplir todo lo que nos falta. Y uno se imagina el bolsillo lleno. No es el corazón lleno de esperanza. Amados hermanos, ¿ustedes resisten? Si ustedes resisten, van a tener de Dios resistencia.
Pero si ustedes desisten, van a tener gracia y van a tener la perseverancia de Dios, porque Dios persevera en nosotros. Es mejor desistir. Yo puedo ser resistente con cualquiera de ustedes, pero ante Dios tengo que agachar. Yo puedo desafiar a cada uno de ustedes, los puedo desafiar, pero cuando Dios habla, ¿qué tengo que hacer? Señor, tú hablas, tengo que rendirme. Tú eres Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Resiste, desiste y persiste. El incrédulo resiste y va a condenación. El elegido desiste y tiene la gracia de Dios. Pero solo el Espíritu Santo persiste para que nosotros seamos llevados a la gloria, porque si no, nosotros en la primera curva del camino abandonamos. Si no hemos abandonado es porque el Señor nos ha levantado. Y cuando nos hemos tirado al piso a hacer pataleta y decir yo no sigo más y yo no como y yo no hago más, ¿qué dice el Señor? Te levantas y sigues, porque tengo un propósito. Cuando Jonás se rebeló contra Dios, Dios no le dijo, ay Jonás, listo, yo no voy a molestar contigo, voy a buscar otro. ¿Qué le dijo a Jonás? O vas o vas. Y cuando Jonás dijo, es que si yo voy y predico y tú no les perdonas, pues yo pensando eso mejor no voy, Dios le dice a Jonás algo así como, ese es mi problema, ese no es tu problema. O sea, no te metas con mis problemas, esos yo los resuelvo, resuelve el tuyo es, obedece. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos muestra lo que nosotros somos, y hoy nos está mostrando que somos soberbios, que queremos hacer nuestra propia voluntad, que justificamos nuestras acciones, pero tú nos dices que somos altivos. Pero te damos tantas gracias por Jesucristo, porque siendo altivos, tú un día nos dijiste, te necesito, cree en mí, y preparaste nuestro corazón para creer, nos diste fe, nos perdonaste, nos lavaste, nos hiciste hijos tuyos y nos dijiste, yo soy tu Padre, no te dejaré ni te desampararé. Y gracias porque en toda esa travesía del camino, en todos esos episodios difíciles, hemos querido desistir tantas veces hemos querido mirar atrás, tantas veces nos hemos juntado con fuego extraño, tantas veces hemos dicho, no te conozco, no sé quién es, no sé de qué me habla. Tantas veces hemos dicho, no predicaré más en su nombre. Pero cada vez que hemos dicho eso, y que hemos hecho huelga, y que nos hemos ido en sentido contrario, y que hemos tomado riesgos, tú nos has dicho, yo estoy contigo, no te dejaré. Tienes que ir, yo te sostendré. Si hemos perseverado hasta hoy es por tu gracia, porque mayor es tu gracia que nuestra maldad. Mayor es tu bondad y tu misericordia que nuestra rebeldía. Mayor que nuestra terquedad y necedad es tu propósito. Y tú cumplirás tu propósito en nosotros, con anestesia o sin anestesia, con dolor o sin dolor, con secuelas o sin secuelas, porque tú eres fiel y eso nos alegra. Tú resistes a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a nosotros, siendo soberbios, nos ha dado gracia y nos estás amansando. Cada día nos amansas para que seamos nobles y temerosos y cedamos a tu palabra. Cada día nos dejas sin argumentos, cada día nos tapas la boca, cada día nos dices, no pelees conmigo. El problema no soy yo, el problema es tu corazón. El problema no es lo que yo hago, el problema es lo que tú quieres. No es que yo obre mal contigo, yo soy un Padre justo y un Dios compasivo y sabio. Todos mis planes son buenos para ti. El problema es que tú quieres a tu manera, porque tu corazón es altivo. Por eso te rogamos misericordia. Porque muchos hoy aquí todavía estamos resistiendo tu palabra. Perdónanos. Y muchos hoy, llamándonos cristianos, seguimos justificando nuestras propias rebeldías con excelentes argumentos, que para nosotros son válidos, pero no para ti. Humíllanos, Señor, amánsanos, como ese caballo y esa lengua indomable, ponnos freno, ponnos control, ponnos timón, aunque nos duela, porque el propósito tuyo se cumple y es maravilloso para nosotros. Gracias te damos por el ejemplo de Cristo, manso y humilde de corazón, que a través de él nos da descanso y esperanza.
en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.